recuerdan, nuestra iglesia había tomado una opción preferencial por los pobres en el año 67. Pero desde 67 había un grupo de obispos que dijeron: oye, han infiltrado la iglesia de los comunistas, tenemos que volver a lo que teníamos antes. Para ponerlo en términos deportivos, había un grupo fuerte de obispos. Aquí del Perú había gente muy fuerte en contra de todos los cambios. El arzobispo Durán de Callao, por ejemplo, los obispos del Opus Dei, y con los obispos de Argentina ya trabajaron para hacer volver a la iglesia. Y para ponerlo en términos deportivos, es como un partido de fútbol. Los que estaban impulsando la iglesia del pueblo, la iglesia del pobre, con opción por los pobres, fue ahí a Puebla. Estaban jugando en una cancha inclinada, contra el sol, contra el viento, con los árbitros pagados, y sacaron un buen empate. O sea, ni uno ni el otro ganó, se quedó ahí. Luego se produjo Santo Domingo, y ahí sí las comunidades de base, los obispos no dieron tanto apoyo. Y lo que sufrió mucho en Santo Domingo en 1992 era el método que los que hacen el estudio y hacen la opción de vivir su fe en esta realidad, el método es ver, buscar y actuar. Casi lo eliminaron en Santo Domingo. Fue un desastre mayúsculo. Pero la catequesis familiar seguía. Pero no tenía mucho apoyo a nivel de los obispos, de la mayoría. Pero había gente que sí. Y en último, hace 3 años en Aparecida, la gran mayoría, notable excepción, el arzobispo de Piura y el arzobispo de Lima. Los dos salieron temprano porque no estaban de acuerdo con las conclusiones de Aparecida. Porque Aparecida otra vez dijo: iglesia del pueblo, opción preferencial para el pobre, hay que estar metido ahí, y esa es la iglesia. Entonces, esta es la historia aquí de la iglesia en Villa El Salvador. Teníamos y éramos los pioneros en el Perú esta catequesis familiar. En aquel tiempo, recuerdan siempre, había la irrupción del pobre. Recuerdan, los más antiguos pueden recordar aquí cómo hablaban todos. No tenías que ser profesor ni universitario para hablar en las asambleas. Todo el pueblo hablaba, todo el pueblo tenía la palabra. Y el resultado de Medellín era devolver la palabra de Dios al pueblo. El pueblo estaba recién reclamando la palabra, porque los pobres antes de los años 60 no se les escuchaba. Lima era el Perú, una Lima mucho más pequeña, de 2 millones de personas. Pero en aquel Lima, ese era el Perú. Se llama Gustavo Gutiérrez, el barranquino. Pero por más chiquito que sea físicamente, mentalmente es gigante. Y este padrecito, un chiquitito, lo que hizo él es recopilar lo que estaba pasando en las iglesias, en los barrios. Yo recuerdo teniendo reuniones con él. Cada año teníamos 2 reuniones por toda una semana con él. Veníamos frustrados, tratando de evangelizar, tratando de hacer llegar la palabra, y él con Jorge Álvarez Calderón, su hermano Carlos Álvarez Calderón, Chito, Alejandro Kristianovich, Hugo Echegaray, gente peruana, la gente extranjera, una mezcla
y 2 veces por año las reuniones hasta las 2, 3 de la madrugada, y el día siguiente otra vuelta a las 7 ya desayunando para comenzar el nuevo día. Reunión, pero Gustavo estaba escribiendo, ordenando lo que estaba pasando, y de ahí nace la teología de la liberación. Fe y vida, vivir la fe en la vida, dentro de la vida. Y se puso a prueba esa fe en los años del terrorismo. Así que fueron años que marcaron fuertemente a la iglesia. El arzobispo, el actual cardenal de Lima, no sale o sea, que está marcado ya como un desastre cuando estaba en Ayacucho. Un día los pobres, las mujeres, buscando a sus esposos, sus hijos que habían desaparecido, estaban en una encrucijada. Fueron donde el arzobispo y dijeron: Monseñor, venimos reclamando derechos humanos. Y él dijo: esta cojudez, disculpen ustedes la palabra, pero estoy citando al cardenal, hasta el día de hoy le tiran en cara eso, pues. O sea que la iglesia vivía en el piso de arriba, no estaba en el arenal, pero a partir de Medellín, la iglesia entró en el arenal. Y ese es el orgullo de la iglesia aquí en Villa El Salvador. La iglesia es el pueblo, la iglesia es ustedes, la iglesia son esas parejas, esos jóvenes. Lo que se produjo es la irrupción del pueblo y irrumpió en la iglesia. El pueblo recobró la palabra, se le devolvió la palabra, pero más importante, y como iglesia, eso es lo que tenemos que recordar, se le devolvió la palabra de Dios. En febrero, el último día de la visita a Juan Pablo II, cuando vino a Villa El Salvador. Impresionante, como han visto ya en la película, más de 1 millón de personas. Y lo interesante para recordar, el discurso, Víctor Chero, su esposa Irene, fueron escogidos para ir allá a darle la bienvenida. Pero el mensaje no era de ellos. El mensaje era de todos los sectores. O sea que todos teníamos voto en lo que iba en el mensaje. Bueno, teníamos que mandar el mensaje a Roma, y los expertos ahí lo recortaron. Eso no se puede decir tal y cual al Señor Santo Padre. Pero a final de cuentas, como hemos escuchado decir a Víctor Chero antes, esas palabras son el retrato de lo que es vivir en pueblo joven. Santo Padre, no tenemos trabajo, somos pobres, estamos en la miseria. Esas palabras expresan lo que todos los moradores de los pueblos jóvenes sienten y viven. Estamos con el corazón roto al ver a nuestras mujeres estando con la TPC. Nuestros niños, muchos de ellos mueren. Estamos rodeados de la muerte y signos de muerte, pero Santo Padre, creemos en el Señor de la vida. Eso desarmó el discurso del Santo Padre. Dio el discurso, pero hueco. Y tuvo que dejarlo, y de ahí inventó. Y le costó, porque no hablaba fluidamente el castellano, pero hablaba lo suficiente para hacer un diálogo con el pueblo. Y ustedes, los que tenían el privilegio de estar, recuerdan, terminó: hambre de pan, no, hambre de Dios, sí. Y dijo: ese hambre de Dios que tienen ustedes, porque preguntó al pueblo: ¿ustedes tienen hambre de pan? Y como una sola persona contestaron sí, condenó el asunto. Y lo lindo, cuando dijo: ¿tienen hambre de Dios? Y él dijo: este es lo más precioso que tiene nuestra iglesia. Esta es la joya de nuestra iglesia, ese hambre de Dios que ustedes tienen.